Ya realizaron una petición complementaria solicitando la información correspondiente a los bienes que han sido inmatriculados al amparo del artículo 206 de la ley hipotecaria, que no figuran en la relación que les fue remitida en su momento. Sabe usted que como consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo he comparecido en diversas ocasiones ante esta Cámara acerca de las medidas que había adoptado como consejera con respecto a la posible inmatriculación de los bienes del prerrománico incluidos en el Libro Blanco. Siempre hemos informado de todos los pasos de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo ha ido dando a este respecto. Cada vez que he comparecido en relación con este tema he aportado toda la información de la que disponíamos y comunicado puntualmente el estado de los trabajos de investigación que decidimos iniciar a raíz de la reunión mantenida con el Grupo de Inmatriculaciones de Asturias, en la que también se nos preguntó por la posible inmatriculación de los bienes del prerrománico incluidos en el Libro Blanco. Tal y como se nos solicitó, y ustedes lo saben, se informó a este Parlamento en el momento en que procedimos a solicitar las notas simples registrales de esos bienes por los que se nos preguntó, los bienes del prerrománico recogidos en el Libro Blanco, insisto, porque tanto el Grupo de Inmatriculaciones como su grupo parlamentario y como nosotros mismos considerábamos que aportarían la información que se quiere recabar. Y esa información trasladé puntualmente, sin que tenga ya nada, mucho más que agregar al respecto. Señora consellera, el objetivo de esta pregunta y era hacer llegar a usted directamente, a través de esta pregunta, el contenido de un escrito que se presentó el pasado 24 de septiembre de 2020 por parte del Grupo Inmatriculaciones Asturias y el colectivo estatal Recuperando, en el cual presentaron un escrito a la Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales, que paso para que directamente usted tenga conocimiento y para que además conste en el diario de sesiones de esta Cámara. En el escrito, en la petición, vienen a explicar que en sesión celebrada, voy a leerlo en el idioma que está escrito, en sesión celebrada el 22 de junio de 2018, la Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales adoptó el acuerdo de trasladar a la Junta General la petición de solicitar al Decanato de los Registros de la Propiedad información sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica al amparo del artículo 206 de la ley hipotecaria. Posteriormente, con fecha de 8 de agosto de 2018, la decana del Colegio de Registradores, doña Margarita de Carlos Muñoz, remitió a la Junta General del Principado de Asturias un listado que resultó a todas luces incompleto, como ya pudimos además ver y usted conoce, y carente de rigor. Nuevamente, y con fecha de 8 de abril de 2019, el decano del Colegio de Registradores, don Enrique Español Batalla, remitió a la Consejería de Presidencia un nuevo listado que incluía 553 bienes inmatriculados en Asturias, del que no se tuvo constancia, como usted sabe, hasta julio de 2020. Aquí ya ve que en estos ámbitos pasámonos el tiempo investigando, básicamente, ¿no? Dónde están los papeles y quién es responsable de que, no más que en resolver los problemas que tenemos. Sin embargo, dicha relación hace referencia únicamente a los bienes inmatriculados con posterioridad a la reforma de la ley hipotecaria de 1998, con la que se permitió inmatricular también bienes de culto. Pero el proceso inmatriculador realizado en base al artículo 206, que permitía realizar las inscripciones sin aportar más justificación que una autocertificación del obispado, ha venido realizándose desde 1946. Dado que, por los datos que se disponen de otras comunidades, el número de bienes inmatriculados antes de 1998 ha sido, sin duda ninguna, muy superior que el de los realizados con posterioridad. La información, entonces, que se facilita y que tenemos aquí en Asturias sigue, desgraciadamente, siendo parcial y muy limitada. Cabe pensar que el volumen total de bienes inmatriculados seguramente y muy fácilmente duplique o triplique lo conocido actualmente. Entonces, señora consellera, igual que desde el Grupo Inmatriculaciones Asturias y del colectivo Recuperando fan llegar a la Comisión de Peticiones una solicitud, yo voy a hacerla también, trasladando esa petición, voy a hacerla también a usted, y que desde la Consejería realicen una petición complementaria solicitando la información correspondiente a los bienes que han sido inmatriculados al amparo del artículo 206 de la ley hipotecaria, que no figuran en la relación que fue remitida y que conocemos, ¿no? Es decir, todos aquellos bienes inmatriculados con anterioridad a la modificación de la ley hipotecaria de 1998.
Y traslado, señora consellera, a través de esta pregunta, esa solicitud para que usted, a su vez, la haga llegar. Muchas gracias. Y es verdad que es apasionante esta investigación y si tuviéramos todo el tiempo del mundo para dedicarnos a ello sería también apasionante llegar al fondo de cada caso. Pero de los listados ya falamos largamente en esta sede parlamentaria, de esos listados completos de todos los bienes susceptibles de haber sido inmatriculados al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, y ya se expuso en esta Cámara, señor diputado, que dicha petición excede las competencias de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo. El compromiso de mi equipo creo que fue cumplido en cuanto a que solicitó lo de unos bienes concretos, protegidos y que aparecen recogidos en el Libro Blanco del Prerrománico, y puso en su conocimiento dicha información. Creo que la transparencia y colaboración de este Gobierno dan cuenta de eso, dan cuenta las veces que he comparecido en esta Cámara informando puntualmente de la petición que se hizo a mi departamento. Ya lo he señalado en ocasiones anteriores y lo repito. A resultas de la reunión mantenida con ese grupo, se empezó ese trabajo de investigación, se consultaron los certificados catastrales de todos los edificios del Prerrománico incluidos en el Libro Blanco del Prerrománico y cuya titularidad se atribuía a la Iglesia Católica. En todos los casos, los certificados catastrales señalan que en la Iglesia, que es la Iglesia mencionada como Diócesis de Oviedo o como Arzobispado de Oviedo, la titular de las iglesias, o no aparecen inscritas simplemente. Se procedió a solicitar notas simples sobre los bienes del Prerrománico declarado Patrimonio Mundial a los distintos registros de la propiedad, porque, como ya he dicho, entendíamos que de ellos podríamos extraer la información solicitada. Fruto de estas solicitudes, disponemos de notas registradas respecto a los edificios del Prerrománico asturiano incluidos en la lista del Patrimonio Mundial, más Valdedios, que forma parte de la lista indicativa española de Patrimonio Mundial, de lo cual también les informé debidamente. La información felicitada por los distintos registros de las propiedades ya se las he remitido en sede parlamentaria y puedo volver a repetírselas. Pero, en resumen, de todos los bienes que se nos habían solicitado, que eran aquellos del Prerrománico incluidos en el Libro Blanco, fueron inmatriculados entre los años 1998 y 2015 la iglesia de Santa Cristina de Elena y la iglesia de San Salvador de Valdedios, ambas edificadas como templos en el siglo IX. Es decir, se inscribieron en el registro de la propiedad dos edificios que son templos. Toda la demás información, insisto, señor diputado, comparto su interés por llegar al final, pero excede las competencias de mi consejería y excede las competencias de mi equipo. Es una documentación amplísima y es un trabajo de investigación amplísimo en el que yo agradezco, por tanto, la colaboración de la ciudadanía asociada en asociaciones que aportan constantemente información a este respecto.